Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo 27 de marzo. Hoy es el cuarto domingo de Cuaresma, domingo llamado de Letare, el domingo de la alegría. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor juntó todo lo suyo. Se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca a una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo, Día del Señor, domingo 27 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma. Este domingo, mis hermanos, es conocido en la Iglesia Católica
como el domingo de letare, es decir, de la alegría. Por esa razón, hoy los presbíteros podemos utilizar los ornamentos de color rosado, que simboliza la alegría. ¿Y alegría por qué? Porque nos estamos cada vez acercando más a vivir el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección, que es el culmen del año litúrgico dentro de la Iglesia Católica. Y para este domingo, mis hermanos y mis hermanas, la Iglesia Católica en su liturgia nos ha permitido escuchar la parábola mal conocida, y se lo repito, mal conocida como la parábola del Hijo Pródigo, porque es bien conocida como la parábola del Padre Misericordioso, porque la parábola se centra en el Padre, mas no en el Hijo. Sin embargo, hay algunos que le llaman la parábola del Hijo Pródigo y algunos biblistas la llaman el Padre Misericordioso. Ahora bien, nosotros hemos escuchado el capítulo número 15 del Evangelio de San Lucas, versículo del 1 al 3 y del 11 al 32. El 1 al 3 es la introducción de este capítulo 15 y el orden del 11 al 32 es la tercera y última parábola que encontramos dentro de este capítulo. Recordemos antes de entrar de lleno a esta pericopa. Recordemos que el Evangelio según San Lucas, que es el tercer evangelio canónico, Mateo, Marcos y Lucas, es conocido como el Evangelio de la Misericordia. Y el corazón de este Evangelio lo encontramos, mis hermanos, en las tres parábolas de la misericordia. Primero, la oveja perdida. Segundo, la dracma perdida. Y tercero, la parábola del Padre misericordioso o del Hijo perdido o del Hijo infiel o el Hijo pródigo, como se conocen en algunos ambientes. La liturgia de hoy ha quitado, si podemos decirlo de esta manera, no nos ha permitido escuchar las dos primeras parábolas. La parábola de la oveja perdida, aquel hombre que pierde una oveja, al encontrarla se la pone sobre sus hombros. Y la dracma perdida, que es la mujer que pierde una dracma, una moneda, y al encontrarla se alegra con sus amigos. Sin embargo, vamos a tratar de estudiar un momentico los tres primeros versículos, Lucas 15 del 1 al 3, y después vamos a saltarnos a Lucas 15, 11 al 32. Vea qué interesante esto, porque dice 15:1 de Lucas: todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. ¿Quiénes? Los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y los pecadores públicos en la época de Jesús eran, mis hermanos y mis hermanas, echados a un lado, eran vistos de una manera mala, eran sencillamente excluidos tanto de la religión como del Estado. Y algunos que eran enfermos en la época de Jesús eran considerados como pecadores públicos y eran excluidos de los demás. Sin embargo, vean que alrededor de Jesús se reúnen los publicanos y los pecadores y se acercaban a él para oírle. Ahora vienen aquellos que se creen justos en el versículo 2. Los fariseos y los escribas. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran los que se dedicaban a cumplir la ley. ¿Y quiénes eran los escribas? Podemos decirlo de esta manera. Eran como los teólogos de la época de nuestro Señor. Entonces, los escribas estudiaban y los fariseos cumplían. Es decir, los escribas eran como los maestros y los fariseos eran como los discípulos, para que podamos entender un poco más. Entonces, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, vea, este acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Qué significa comer con un pecador, un publicano? Significa hacerse de esa misma manera. Un judío no come en la mesa con cualquier persona y cuando come a la mesa lo está haciendo parte de su familia. Por eso nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el culmen del año litúrgico, el Señor inicia ese misterio pascual instaurando, haciendo la institución de la Sagrada Eucaristía, mis hermanos. ¿Y qué significa esto? Significa que el Señor nos está sentando a la mesa con Él, pero Él mismo es el alimento con que nosotros, valga la redundancia, nos alimentamos para ser parte de la familia de nuestro Señor y para poder tener vida eterna, porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Quiere decir que el que no come la carne y no bebe la sangre del Señor no tiene vida eterna. La Eucaristía
es el garante, mis hermanos, de tener vida en el Señor y vida eterna. Entonces dice, esta acoge a los pecadores y come con ellos. ¿Qué significa? Que están diciendo que el Señor se está haciendo pecadores, uno más de los pecadores y de los publicanos. El Señor escucha esto, sabe esto, y el Señor entonces les propone esta parábola, ¿no? Que son 3 parábolas, ya se lo dije: la oveja perdida, que va del 4 al 7, y la dracma perdida del 8 al 11. Sin embargo, vamos a entrar un momentico a esta parábola de el Padre misericordioso. Recordemos que esta parábola es centrada en el Padre. De hecho, encontramos 8 veces la palabra Padre dentro de esta parábola. Vea, en el versículo 12 dice, el menor de ellos dijo al Padre, ¿no? Padre, lo encontramos también en el versículo 17, los jornaleros de mi Padre. En el versículo 18, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre. En el versículo 20, y levantándose partió hacia su Padre. En el versículo 20b, dice, estando él todavía lejos, le vio su Padre. En el versículo 21, el Hijo le dijo, Padre. En el versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos. Y así nosotros encontramos, mis hermanos y mis hermanas, 8 o 9 veces la referencia al Padre misericordioso, porque se lo repito, esta parábola se centra en el Padre. El Padre es como la figura dentro de la parábola de Dios, Dios que es misericordioso, que acoge a pecadores, que acoge a publicanos. Entonces tenemos los 2 grupos, tenemos el grupo de representados por el Hijo Pródigo, que somos todos y cada uno de nosotros, y el grupo representado de los fariseos, que son aquellos que se creen justos y ven a los demás por encima del hombro. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir el padre Bernardo en este momento? Quiere decir que el Hijo Pródigo nos representa a nosotros y el hermano mayor representa a los fariseos, que se creen justos y que se quieren separar de los demás. Ahora vamos a centrarnos un poco en el hermano menor, en el Hijo Pródigo que llamamos nosotros. Dice la parábola que un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y vea lo que dice el versículo 12. Y él repartió la hacienda entre los dos. Le da su parte al hermano menor que la está pidiendo y ahí queda la parte del hermano mayor. Entonces, pocos días después, este joven, este muchacho, el menor de la casa, reúne todos los bienes y parte de la casa de su padre. La casa del Padre es símbolo de la iglesia. El Padre es Dios, la casa del Padre es la iglesia, y cuando nosotros nos alejamos de Dios, de la iglesia, entonces viene la deformación humana. Nosotros lo que hacemos es verdaderamente malgastar los bienes que el Señor nos ha dado. Y esto fue lo que hizo este muchacho. La Biblia en un primer momento no dice cómo malgastó los bienes. Lo único que dice es que se marchó a un país lejano, fuera del Estado de Israel, donde malgastó sus bienes viviendo como un libertino, es decir, abusó de la libertad y cayó en el libertinaje. Y entonces, cuando ya se había gastado todo, cuando ya no tenía de dónde más echar mano, dice que sobrevino en aquella región una hambruna, una hambre extrema en aquel país, y este muchacho empezó a pasar necesidad. Y vea qué pecado tan terrible que es el orgullo, ¿no? En lugar de volver a la casa del papá, entonces, ¿qué fue lo que hizo este muchacho? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel país, que era un país extranjero, y este lo envió a sus campos a cuidar los cerdos. Para un judío, cuidar cerdos es una humillación terrible. El cerdo, para el judío, es un animal impuro. Y cuidar cerdos es vivir en pecado mortal, espiritualmente hablando. Y vea qué interesante esto, que no solamente lo mandó a cuidar cerdos, sino que deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pues nadie le daba nada, porque era una hambre extrema. ¿Y qué significa querer llenarnos de la comida de los cerdos? Significa ya vivir en pecado mortal y decir, nunca voy a poder cambiar, ya nada cambio, ya yo vivo así porque yo soy así. Esa era la condición de este muchacho, un corazón orgulloso, prepotente, altanero, libertino, una persona lejos de Dios, solamente da
los frutos de la carne o las obras de la carne que diría San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Eso es algo impresionante, mis hermanos. Sin embargo, viene el versículo 17. A mí me encanta la Biblia Jerusalén, este versículo 17. Vea lo que dice. Y entrando en sí mismo dijo, vamos a ver qué dice esta revista litúrgica. Esta revista litúrgica dice, entonces, y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, deseaba saciarse de la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, dice la revista litúrgica, creo que es la traducción de la Biblia latinoamericana, donde dice, y se puso a pensar. Y creo que es la traducción de la Biblia Dios habla hoy, donde dice, y reflexionó, o no sé, viceversa, pero en alguna de las dos dice, se puso a pensar y reflexionó. Pero me encanta más la traducción de la Biblia Jerusalén, entrando en sí mismo. Y aquí podemos pensar en San Agustín de Hipona, cuando dice San Agustín, no gi fora sire, in interior homini habitat veritas. No busques fuera, que en el interior del hombre habita la verdad. Y vea qué interesante, entra en sí mismo, recapacita, se pone a pensar, hace un examen de conciencia, verdaderamente este muchacho. Y entrando en sí mismo, este hombre dice, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia? Vea, se compara. Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Y vea qué conversión tan grande, porque al inicio de la parábola estaba reclamando sus bienes como propios y ahora dice, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó, fue la decisión que tomó, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si vamos hacia la carne, hacia el mundo, hacia el diablo, si vamos hacia el pecado y ya queremos llenarnos de las algarrobas de los cerdos, es decir, ya creemos que no podemos cambiar, tenemos que hacer lo que hizo el hijo pródigo, detenerse, entrar en sí mismo, ponernos a pensar, hacer un examen de conciencia, una contrición de corazón, un propósito de enmienda, como dice la Iglesia Católica en la teología sacramental referente al sacramento de la reconciliación, y para poder tomar una decisión concreta, que fue lo que hizo este muchacho. Y vea qué interesante, porque el versículo 20 dice, y levantándose, partió hacia la casa de su padre, es decir, una decisión completa de alejarse del pecado y volver a la casa del Padre, que es símbolo de la Iglesia Católica. El Padre es Dios. Y vea qué interesante, iba caminando y estando él todavía lejos, su padre lo ve. Porque esa es la grandeza de Dios, que siempre nos está esperando. Ese famoso éxodo creaturarum a Deus, del cual nos habla la teología. Esa salida de las criaturas hacia Dios, donde nosotros descubrimos, mis hermanos y mis hermanas, que Dios es un Padre de misericordia, que siempre nos está esperando, y nos está esperando no para juzgarnos, para echarnos en cara el pecado, ni cuánto hemos malgastado los dones que el Señor nos ha dado, sino sencillamente para obrar como obra el Padre de la parábola. ¿Qué pasa? Dice que el Padre lo vio a lo lejos y conmovido en sus entrañas, es decir, sintió algo que en griego se dice el famoso esplagmizomai. El esplagmizomai viene a ser como un amor entrañable, un amor desde las entrañas. Este padre sale corriendo, porque eso es lo bueno de la compasión, que se puede traducir este verbo de esplagmizomai, que no solamente siente, sino que lo lleva a actuar. Y este padre sale corriendo, abraza a su hijo, del cuello lo besa efusivamente, y el hijo viene con su examen de conciencia bien preparado. Y el hijo le dice lo que había planeado. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no lo escuchó. O sí lo escuchó, pero no se detuvo en ese momento a echar en cara el pecado de este pobre hombre que venía arrepentido con un corazón contrito y estaba vocalmente confesando su pecado, sino que el padre inmediatamente lo quiere restaurar, le quiere dar una vida nueva, que es lo que Dios quiere de nosotros. Dios no nos llama para echarnos encima el pecado. Los justos, que se creen justos, dirán, estos pecadores incircuncisos, apóstatas, herejes. Pero no vea que el Padre lo ve y lo besa
El hijo a que venía oliendo a cerdo, a pecado, y el padre lo besa, pero lo primero que el padre hace es dar una orden a sus criados, a los ángeles del cielo, donde le dice el padre a sus criados que traigan el vestido blanco y lo vistan, que significa, mis hermanos, una renovación del sacramento del bautismo. También dice aquel padre que le pongan un anillo. El anillo es símbolo de que somos hijos del rey, verdaderamente hijos de Dios. Que le pongan unas sandalias, porque en la época de Jesús solamente los esclavos andaban descalzos, mis hermanos y mis hermanas, pero sobre todo que les traigan el cordero gordo, el cordero cebado, para hacer una fiesta, ese cordero cebado, ese cordero gordo de la Eucaristía, mis hermanos y mis hermanas. Vea qué bonito esto, renovar las promesas bautismales, reconocernos como hijos de Dios, ya no ser más esclavos del pecado, para alimentarnos de la Eucaristía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué parábola tan hermosa. ¿Y por qué todo esto? Porque aquel hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado, y por eso hay alegría, mis hermanos, celebración. Esta parábola es hermosa, y ahí está ese hijo pródigo frente a ese padre misericordioso. Pero a partir del versículo 25 viene la segunda parte, que es la parte del hermano mayor. El hermano mayor, que representa a todos los fariseos, aquellos que se creen justos y mejores que los demás, como lo habíamos leído el día de ayer en San Lucas, en el capítulo 18, versículo 9. Algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que se creen justos? De que siempre han estado en la casa del Padre, aquellos que tienen un pequeño fariseo dentro. Vea lo que dice el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo trabajando en la misión. Y al volver, cuando se acercó a la casa, que es la iglesia, oyó la música y las danzas, que es la alegría de la conversión. Y llamando a uno de los criados, de los que estaban en la casa, le preguntó qué era aquello. Y aquel criado, pues no sé si de una manera hipócrita o una manera muy, ¿cómo le podemos buscar una palabra? Tal vez cuando uno verdaderamente no tiene malicia en el corazón, ¿no? Entonces le dijo, vea, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. ¿Y qué pasó? En lugar de alegrarse porque volvió un pecador del mundo, de la carne y del diablo, a Dios y a la iglesia, dice, él se irritó y no quería entrar, no quería ir, como hay gente que dice, yo no voy a los grupos, yo no voy a la iglesia, porque ahí están llenas de hipócritas y de pecadores, ¿sí? Son representados por este hermano mayor. Entonces, ¿qué pasó? Vea que el padre salió igual que como salió con su hijo menor, con el hijo pródigo. Salió su padre y le rogaba, el padre le pedía, pero él replicó a su padre, vea, hace tantos años que te sirvo y jamás deje de cumplir una orden tuya, ¿no? Un católico excepcional. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Desagradecido, porque dice el versículo 11 en adelante, que el padre repartió la herencia entre los dos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Y ahora ha venido ese hijo tuyo, es decir, se separa del otro, ¿no? Este hijo tuyo no es hermano mío, el padre después se lo va a recalcar, que ha devorado tu hacienda con, vea que dice que había vivido libertino, pero el hermano mayor le saca el pecado en cara al hermano menor. Vea lo que dice, tu hacienda con prostitutas has matado para él el novillo cebado. Es decir, cuando nosotros nos llenamos de envidia, nos comparamos con envidia hacia el otro, nosotros no solamente nos separamos de nuestros hermanos, nos creemos mejores que los demás, los que somos cumplidores, los que nunca nos hemos ido de la iglesia, sino que nosotros lo que hacemos es hablar mal de los demás. Y vea que aquí le estamos sacando el pecado al otro. Yo en estos días lo decía cuando estaba celebrando mis 6 años de ordenación sacerdotal. La comunidad a la cual yo pertenecía, Misioneros Marianos, se acabó por personas como el hermano mayor, que se sentían muy santos, muy dignos, y lo que hicieron fue atacar a los demás hasta hacer acabar una comunidad de sacerdotes y monjitas solamente, mis hermanos, con mentiras y con hipocresías. Y eso es una cosa que dice uno, qué terrible esto. ¿Y qué hizo este hermano mayor? Este hombre que se creía la justicia divina, ¿sabe qué dijo? Que se gastó la plata con prostitutas y tú la has matado
el cordero cebado, que estaba irritado, estaba lleno de una rabia, de una ira terrible. Y vea lo que hace el papá. Dice, pero él le dijo, hijo, porque también eres hijo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, porque dice el versículo 11 en adelante que repartió entre los dos, todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo, no hijo mío, sino hermano tuyo, vea qué bonito, lo incluye el papá, había muerto por el pecado y ha recobrado la vida, la gracia sacramental, había sido perdido y ahora ha sido hallado. Es decir, que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. Vamos a ver en cuál de estos dos grupos nos vamos a ubicar nosotros. Aquellos que volvemos a Dios arrepentidos, que somos representados en este hijo pródigo, o aquellos que nos creemos santos e inmaculados y mejores que los demás y sentimos que todos los demás merecen irse al infierno, porque aquí lo único que cabe es santidad y justicia. Ojalá, mis hermanos, que nosotros tomemos una decisión, pero nos ubiquemos en aquel grupo que sí sabemos y nos reconocemos pecadores, pero necesitados de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pidámosle a Dios que a través del corazón de la Virgen María, ella, que es refugio de pecadores, nos tome de la mano y nos lleve a la casa del Padre para tener un encuentro íntimo y personal con Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, con tus enseñanzas y con tu palabra nos revelas al Padre como alguien que acoge y que perdona. Ayúdanos a hacer lo mismo con los demás, a acoger a quien todavía está alejado de ti, para ayudarlo a comprender que solamente en tu casa se puede estar verdaderamente alegres y realizados. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo 27 de marzo, cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de Letare, porque hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hoy hay alegría en el cielo porque nosotros nos hemos vuelto al Señor pidiendo su misericordia, como el Hijo Pródigo lo hizo frente al Padre misericordioso. Pero yo los invito a que lo hagamos hoy de una manera perfecta a través del corazón inmaculado de la Virgen María. Antes de irme, por favor, les recuerdo, suscríbanse a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada, mi canal oficial. Suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal, el canal de la Corporación Ángel. A través de esta corporación estamos creando la granja La Inmaculada, mis hermanos. Y ustedes, al suscribirse también a este canal, apoyan esta gran obra de evangelización que va a servir como una casa, como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos y como un refugio sacerdotal. Mis hermanos y mis hermanas. También les recuerdo que al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse. Usted oprime el botón, se une como miembro activo y con la ofrendita que usted da en cualquiera de las tres modalidades, siembra, cosecha, misionero, me ayuda también a sacar adelante esta obra de evangelización, esta misión que el Señor nos ha encomendado. Algunos hermanos dicen, Padre, quisiera ayudarlo económicamente. Entonces yo le digo, deme por favor una donación de $1 para la evangelización o lo que Dios ponga en su corazón. Ahí en pantalla les dejo las cuentas bancarias, los medios digitales para sus donaciones. Les propongo las cuentas de PayPal, que es un medio de pagos y donaciones muy seguro. Y yo oraré por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Recuerden, mis hermanos, también que voy a viajar a México. Voy a estar, si Dios lo permite, el 1 y 2 de abril, mis hermanos, predicando cerca de Guadalajara. Así que los invito a todos y cada uno de ustedes a que busquen en las redes este lugar para que juntos alabemos y glorifiquemos el nombre del Señor.
No siendo más, le pedimos al Señor su bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.